En el día de hoy, según lo que hemos venido estudiando, yo siempre esa frase, hay un continuo en esto, no es un único tema, ¿cierto? Sino que en realidad muchos temas hablan de lo mismo. Y en este caso hemos estado estudiando, no sé si se han dado cuenta, partimos viendo las señales de Jesucristo y la respuesta que Jesús referente a estas señales que hacía la dio como manifestación, ¿cierto?, en respuesta a Juan el Bautista, que mandó a consultar de que si él era el que había de venir o algún otro. Y Jesús responde referente a los hechos que él hacía, y eran todas señales que él hacía en el nombre del Señor. Y para Juan tiene que haber sido suficiente, porque él estaba al final de su carrera, y es la pregunta que puede traer tranquilidad al corazón, porque imagínense que se hubiera engañado y hubiese sido otro, ¿cierto? Sin duda eso consoló su corazón. Y hoy también nosotros, que a veces hemos perdido la perspectiva, Señor, de la fe, creyendo que nuestra fe, el fundamento de nuestra fe está fundada en construcciones teológicas humanas referentes a Jesucristo y a Dios, ¿cierto? Creyendo que la elocuencia humana puede darnos certeza. A veces naufragamos de la fe porque nos dejamos llevar por teorías modernas de teología, donde prácticamente la Biblia ha quedado convertida en un conjunto de libros que han sido adulterados, ¿cierto?, cambiados, no, según ellos, la nueva teología, lo que está escrito ahí fue escrito mucho posterior o influenciado por ideas propias, contingentes a la cultura, etc. Y como eso es la corriente de pensamiento intelectual que hoy está en el mundo, ¿cierto?, y ha influenciado a la teología, las personas que son de más edad no se van a enterar de esto, pero esto va a entrar a una batalla dura en los corazones de los más jóvenes, porque la Biblia prácticamente ya no se cree como algo inspirado de Dios, y menos los relatos de la Biblia, ¿cierto? Yo que me sumergí un poco en la teología, en el judaísmo, para ver qué es lo que ellos piensan, ¿cierto? Roberto de Brisme, el baluarte antiguamente, ¿cierto?, adventista, ahora es un negacionista absoluto de la revelación bíblica y del mensaje del Evangelio de Cristo, que él antes defendió. Bueno, en este escenario que vivimos, ¿cierto?, donde gente que conoció la Biblia ahora la trata prácticamente de un libro escrito por gente muy ignorante, y yo le digo, pero nunca te enteraste, Roberto, le podría haber respondido yo, que era gente ignorante la que Dios había escogido. ¿Y cómo escogiendo Dios gente ignorante, su palabra cobró poder y fortaleza, ¿cierto?, e importancia en las personas que lo oyeron? ¿Cuál fue el secreto de eso? Los judíos explican que el cristianismo ha tenido éxito en el mundo porque es como la Coca-Cola, dice, ha tenido muy buena publicidad. Y lo leído de rabinos judíos, ¿cierto? Y nuestro ex hermano Roberto Brisman dice, ¿no?, que prácticamente el evangelio que Pablo predicó no era el que Cristo quiso predicar, Jesús simplemente quería que fuéramos más humanos. Y la moral cristiana debe estar definida por la cultura de eso. Como una persona dijo que la moralidad la define las leyes humanas. Estamos viviendo en un mundo así, donde lo que tú pienses o el odiar a alguien no es un pecado, el aborrecer secretamente a alguien no es malo, donde la envidia tampoco es malo, ¿cierto? Ese es el mundo en que vivimos, ¿cierto?, por dar un pequeño reflejo de lo que hoy día vamos a ver. ¿Dónde está fundada nuestra fe en que lo que hemos recibido es de Dios? ¿Cierto? Cuando la gente más intelectual del mundo niega que lo que estamos leyendo hoy aquí es inspirado de Dios. Niega con una serie de argumentos. Pero después de leer un buen rato y de reír un rato también, porque realmente llegan argumentos muy fútiles, ¿cierto? Porque yo no se me ha movido un pelo. Porque cuando lo escucho hablar, ¿cierto?, la gente siempre tiene esta característica. Si yo quiero pertenecer a un medio, tengo que asumir la forma de hablar de ese medio.
si yo vivo en el judaísmo y confieso que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y creo en eso, yo voy a ser echado a la sinagoga. Y en el círculo general en el que vivo voy a estar al margen. Si hoy la ciencia ha declarado, la filosofía y luego la ciencia ha declarado que Dios no existe, Hopkins es un ejemplo de eso, ¿cierto? Murió diciendo que Dios no existe. Nosotros qué decimos respecto a esto, ¿cierto? ¿Dónde está fundada nuestra fe? Y leíamos, ¿no? Cuando tuvimos la visita de nuestro hermano, esto se recuerda justo ese día que correspondió cuando estudiábamos, de que nuestra fe, la que Pablo predicó, nunca estuvo fundada, dice, en palabras de hombre, sino en poder de Dios. La fe del israelita antiguo estuvo fundada alguna vez en teología. La teología, ¿qué es? Un intento de estudio humano respecto de Dios. Teólogos. Teología, estudio de Dios. Pero el que lo está estudiando es el hombre, lo pone bajo un microscopio, Dios no existe, yo no lo veo. Lo que pasa es que cuando yo no quiero ver lo que es evidente por un problema de que yo no quiero ser echado de las sinagogas mundiales, ¿cierto? Y cuando empiezo a ver cosas que me preocupan, inmediatamente tengo problemas. La persona que descubrió el Big Bang, ¿cierto?, era un sacerdote jesuita, que de una singularidad apareció toda la energía, lo mismo que dice la Biblia. Todo lo que existe fue hecho de lo que no había. No existía materia y la materia salió de la nada, prácticamente, de un único punto. Independientemente que la Biblia no describe, lo describe mucho mejor para mi gusto de lo que dice la ciencia, y esto puede parecer a la ranza madre lo que estoy diciendo, lo describe mucho mejor. Ellos le han dado razón a la Biblia. Cada vez que descubren algo, tarde o temprano no te dicen que la Biblia tenía la razón. Lo que pasa es que ellos no pueden creer, ¿cierto?, que gente ignorante sepa más que ellos. Pero digo, no te preocupes, tu orgullo queda a salvo. Esta gente que recibió este mensaje de Dios no era ignorante. Y fue por la sabiduría que Dios depositó en ellos que llegaron a ser sabios. Y esa sabiduría vino por comprender que Dios todo lo puede. Bueno, hoy día vamos a hacer una reflexión bíblica, ¿cierto?, sobre algunas cosas relativas a esto. En la semana, varios pensamientos, porque estaba estudiando sobre este tema. Y en el libro del Éxodo yo quiero partir en el capítulo 13. Podría partir en el momento de Abraham, ¿cierto? Pero voy a tomar Éxodo 13. Sí. Pequeño por una decena más. Éxodo 3. Éxodo 13. Claro. Disculpen, hermano. 3, no 13. Ya. Bueno, aquí le voy a tomar de una historia bíblica muy buena, en el capítulo 3 de Éxodo, corrijo. Y fíjense en el primer versículo, dice 3.1, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, usted sabe la historia de Moisés, no la voy a contar ahora, ¿cierto? Él aquí había llegado ahí porque había huido, ¿cierto?, después de haber matado al egipcio. Dice
apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, por si acaso, ¿cierto? Esto le va a servir de antecedente. Fue en este monte también donde Dios después se manifestó y le dio por señal este evento, que donde se le manifiesta Dios ahora va a ser el lugar donde también le van a servir tiempo después. Pero voy a otra cosa. Dice, y apareciósele el ángel de Jehová, concordante con lo que dijo Esteban, ¿cierto? Recibiste por disposición de ángeles, ¿cierto? Y no la guardaste, la ley. En una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. ¿Esto es un evento natural o sobrenatural? Cuando Dios quiere llamar la atención, llama la atención. Cuando quiere Dios hablar con alguien, hace obras sobrenaturales. Él vio primero un fuego, pero lo que le llamó la atención, porque para apreciar esto, no hay que estar, no puede uno de un vistazo verlo, sino que tiene que mirar un buen rato para ver, bueno, se está consumiendo, pero la rama sigue igual. ¿Cierto? Eso no se aprecia en un segundo. Tiene que haber mirado un momento más o menos importante para darse cuenta de que la zarza no estaba consumiéndose. Ese era un fuego, como lo llaman los brujos, fuego fatuo. No hay que se ha documentado un poco. ¿Por qué no quema? Por lo tanto, para ellos no fatuo en sentido de malo, sino que no quemaba, es un fuego anormal. El fuego consume, abraza, ¿cierto? Y lo que está consumiendo lo deshace, lo que lo forma en carbón, ¿cierto? Y aquí entonces, primera señal, ¿cierto? La zarza ardía y no se consume. ¿Moisés sabía que Dios se le iba a aparecer ahí? No. ¿Moisés sabía que él había matado al egipcio porque Dios lo había señalado por juez de Israel? Cuando defendió al israelita. Parece que intuía que lo... ¿Sabía él o lo sabía totalmente? No lo había Después lo puede haber entendido, ¿cierto? Pero en el momento muy probablemente no, porque él huyó y escondió eso, escondió al egipcio. Y Dios se le apareció, ¿cierto? Al lugar donde él fue huyendo, ahí se le apareció. Pero también huyó porque el pueblo lo desechó. ¿Se acuerdan que eso dice Esteban? Y un profeta es un ungido de Dios, es similar a la frase que nosotros hablamos al respecto de Cristo. Jesús es el Mesías, es el Mesías. La diferencia es que este Mesías que esperamos, Mesías, que habló del Salmo, ¿cierto?, de David, el 89, es alguien que Dios lo llamaría a Dios su propio Padre. Dirá, Él me dirá mi Padre eres tú. Eso lo constituye en alguien más cercano e igual al corazón de Dios, ¿cierto? O igual a Dios, si lo quieren. Así también. ¿A qué voy con esto? ¿Dónde está la teología aquí? ¿Dónde está el razonamiento humano? No hay razonamiento humano. ¿Pero por qué estaba ocurriendo esto? Por una promesa hecha a un hombre creyente mucho tiempo atrás. 450 años. ¿Cierto? En el 15 usted puede leer, ¿cierto?, de Génesis. Usted, ¿cierto?, dice, tu simiente será Cautivo. tal, tal, tal. Pero dejemos aquí en Génesis. El cumplimiento lo tiene. Vamos a Génesis 15, a ver, a recordar un poquito. Si algún hermano quiere ayudar a la lectura, se acepta la ayuda. Bueno, Abraham en el 15:1 dice que Dios le apareció en una visión, ¿cierto? Le dijo que él era su escudo y su recompensa, sobremanera grande. Pero aquí se queja un poco Abraham, a pesar de que no es incredulidad, sino que ha sido difícil para él perseverar. ¿Qué me has de dar? El que me va a heredar es un siervo de mi casa, no un hijo de mi entraña. Dijo más Abraham, mira, que no me has dado prole, etcétera, etcétera. Verso 4.
Dios lo escuchó con paciencia y le dijo, en el verso 4, luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y estaba un hombre viviendo ya casi de 100 años. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu cimiento. Una promesa comparativa con las estrellas, ¿cierto? Ante una imposibilidad, ¿cierto? Su esposa era y había ya pasado hace mucho rato la menopausia, ya no entraba, no podía concebir hijos, ¿cierto? Y él estaba viejo ya también para esto. ¿Dónde está la teología? Se trata de creer que para Dios no hay ninguna cosa imposible. Esa es toda la enseñanza. Dios se le manifestó al pueblo de Israel antiguamente como Dios Todopoderoso. ¿Dónde está la teología? ¿Dónde está el razonamiento, la lógica? No, es que es imposible que una persona que ya pueda, ¿cierto? Pero aquí hay una relación. Yo no soy una obra de una evolución. Que es una explicación fraudulenta, acomodaticia, cambiada permanentemente para poder coincidir, que no se puede demostrar en ningún laboratorio. ¿Cierto? ¿Por qué no se puede demostrar en un laboratorio la evolución? Porque siempre se han sacado los balazos, porque esto ocurrió, porque pasaron millones de años, yo ya no creo cuentos. O ellos que piden una evidencia de Dios ahora allá, yo les digo, denme una evidencia allá, ahora, no en un laboratorio, no les doy más de un mes, demuéstrenme en un mes que una persona puede evolucionar, una especie cambiar de otra. La genética nos contradice, pero estas cosas se callan, ¿cierto? Puede haber especiación, pero no mutaciones y cambio de una especie a otra, eso lo dicen, ¿cómo se llama?, biólogos actuales. Pero los que dicen eso son apartados. ¿Cierto? ¿Dónde está tu temor que tienes a creer al Dios verdadero? No debiera ser así, porque nuestros antepasados en la fe, Dios se les manifestó y habló con ellos. Esto no es algo pero común. Dios hablaba con Adán en el Edén. Dios hablaba con él, Dios hablaba con nosotros. Ellos dos podían hablar con el Señor. Vean a Adán y Eva hablando con Dios. ¿Qué pasó después? Ese es otro estudio, ¿cierto? Pero el punto aquí lo que vamos es que Abraham creyó que para Dios no era imposible darle descendencia, ¿cierto? Además Dios le dijo, mira, tú que estás diciendo que no, va a ser más grande que va a ser tan grande como la cantidad de estrellas que hay en los cielos tocinantes. Entonces dice, verso 6, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué creyó? ¿Un constructo teológico? ¿O creyó en una promesa vacía? ¿O creyó en alguien que tenía poder para hacerlo? Elija usted qué fe sigue, la de la cabeza, del intelecto humano, o la de este hombre, ¿cierto? Que conocía a Jehová de una forma distinta como hoy se conoce a Dios. Dios no es alguien que esté muerto, es alguien que está vivo. Y mi prueba para mí en mi fe de todo lo que leo en la Escritura es que este universo sigue existiendo. Y el sol sigue según su mandato saliendo, y la luna y las estrellas. Todas esas cosas están escritas en la Biblia, léelas. El Arturo, Orión, son distancias que dejó notorias en el cielo para que viéramos que su promesa es firme y su palabra sigue rigiendo los cielos. Las estrellas están a las distancias que nuestros antepasados lo vieron y siguen viendo. Pero no es una enseñanza de culturas muy antiguas. ¿Cómo podemos creer eso si nosotros creemos en la evolución? Ahora creemos en que el universo está regido, ¿cierto?, por fuerza que hemos estudiado. ¿Y cuánto le costó llegar a descubrirla y estaban antes? ¡Qué raro! ¿Cómo es posible que alguien que ustedes no entendían y que a fuerza de razonamiento, ¿cierto?, complicadísimos de siglos, recién algunas cosas están atisbando y están dando gloria a Dios en todo lo que dicen?
Hace poco se descubrió una cantidad de energía y masa que nunca, siglos atrás, no la habían descubierto. ¿Qué les pasó? ¿Dónde estaba su inteligencia? ¿Todavía creen que se puede remodelar la materia? Y creían que era por la fuerza que estaba, nunca la habían calculado. Se tiraron a calcular y se dieron cuenta de que había una materia y una energía que no, que sobrepasa el 70%. O sea, eran ignorantes del 70%. Dice la Biblia que los sabios, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí estamos hablando de una prueba. Israel como pueblo, como nación, descendiente de Isaac, es un milagro. Porque Dios sacó a un niño de un vientre casi muerto, que ya no podía dar hijo. Y eso fue lo que creyó Abraham, que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho. Creía que podía hacer algo imposible. Sino, ¿qué Dios tenemos, no? Así como Dios hoy te puede librar de tus angustias y te puede ayudar y te puede sacar y te poner tus pies en altura para que estés gozoso de saber que no estás tú escondido en un rincón oscuro donde Dios no te vea. Él está cercano a ti y a tu corazón. Bueno, aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, a los que creen en el poder de Dios, en su misericordia, cuando ponemos la confianza en Dios, hacedor de maravillas, ¿cierto? Hacedor de maravillas, ¿cierto? La fe les contaba por justicia. Creer en Dios, ¿cierto? Y su poder implica que la fe sea contada por justicia. ¿Qué creyó él? Que iba a ser padre de descendencia grande, ¿cierto? A pesar de ser viejo y su mujer, ¿cierto?, sea estéril. Esto implica imposible. Y ante la imposibilidad, Dios plantea su carácter. Dios es todopoderoso. Eso es lo que tenemos que enseñar a los niños. Eso es lo que tenemos que enseñar a los hermanos. Que Dios todo lo puede. Y cuando Dios quiere algo, tampoco se efectúa. ¿Cierto? Bueno, pero leyendo esto, ¿cierto? Y volviendo al libro del Éxodo, encontramos una frase que yo aquí quiero inscribirla en sus corazones por la palabra del Señor, si me lo permite. En el verso 3, Éxodo 3:3 dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema, la curiosidad. O sea, Dios le llamó la atención por esta curiosidad que le despertó un fuego extraño. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: ¿quién le hablaba? ¿Qué dijo antes? Aparecióse el ángel de Jehová. ¿Qué característica tienen los ángeles de Dios? A su espíritu lo hace y fuego. Está bueno, ¿no? Su espíritu lo hace el fuego llameante de la versión antigua. O sea, se le manifiesta el fuego. ¿Se acuerda desde dónde subió? Luego de la ofrenda de Manoah, ¿cierto? Padre de Sansón, el ángel subió del fuego. Ellos pueden manifestarse como una antorcha, como una luz en la noche. Eso puede servir para otra cosa, pero para este caso lo que nos interesa es importante. ¿Cierto? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Digo, no llegues acá, no te acerques más, una cosa así. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Y es santo, usted sabe por qué, porque ahí se estaba manifestando nuestro Dios, ¿cierto? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Voy a hacer la tarea al otro lado. Dios había dicho antes, se me costó leerlo, ¿cierto? Dios le reveló algo a Abraham. Le reveló a Abraham, junto con la justificación y con la fe, le reveló esto. Dice en el 13, ¿cierto? 15, 13. Dice, el 13, con pelo y señal, dice, ten por cierto, dice, le dijo a Abraham Dios, ten por cierto, todavía en Génesis 15, quédese en Éxodo nomás, solamente te lo leo para que no lo sepa. Vamos a volver a eso, así que quédense ahí nomás. Yo escuchen lo que estoy leyendo de Génesis 15, ustedes después lo pueden leer en casa. Entonces dijo Abraham, ten por cierto, le anunció antes a Abraham Dios, que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será por ellos afligido 400 años. Mas también a la gente de quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. Eso le reveló Dios a Abraham. Y aquí, el cumplimiento de esto, llegada a la cuarta generación, dice, verso 7, Éxodo 3, 7. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está En Egipto. ¿Quién lo metió en esa aflicción? ¿Se recuerdan la historia? ¿Qué pasó ahí? Para los que han leído un poco la palabra, sabemos que se suscitaron dos cosas importantes. Primero, hubo una grande hambre en la tierra, de tal manera que los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar, ¿cierto?, alimento. Pero antes se había dado un suceso ante todo esto, que ellos por envidia a su hermano lo vendieron. Y Dios lo envió antes, como después de que el mismo José descubrió, para hacerles el bien y pudieran vivir bien en la mejor parte de Egipto. O sea, Dios ni siquiera fue una cosa así muy fortuita, como algunos lo dirán. Dios anticipó para que llegaran bien recomendados allá, porque José, ¿por qué llegó a ser reputado en medio de los de Egipto? Por unos sueños que tenía. ¿Y de dónde pueden venir estos sueños? De Dios. Del Espíritu de Dios, ¿cierto? De Dios mismo, ¿cierto? Y por eso salió de la cárcel, ¿cierto? Y lo que hacía Dios lo bendecía. Y le dio sabiduría para interpretar el sueño de ¿quién? De Faraón. Y por lo cual Egipto se salvó, se enriqueció más Faraón, porque todos le dieron lo que tenían por el trigo, y Dios sustentó paralelamente a su pueblo para soportar esa hambre. O sea, el que envió el hambre, la aflicción, para cumplir su propósito, el que metió a Egipto y Israel para salvarlo, después también tenía su propósito de que su pueblo fuera esclavo. Dio la salida. Y finalmente, ¿cierto?, pasadas estas 4 generaciones, o cuarta generación, en ese tiempo la generación era más larga, casi de 100 años, ahora ya son más cortitas, vivimos un poco. Aquí entonces Dios visita y dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores o opresores, pues tengo conocimiento de sus angustias. O sea, esto es una cosa que ustedes siempre deben tener en su corazón. Dios es conocedor de lo que le angustia. Es usted que pierde la perspectiva y piensa a veces que Dios está tan preocupado de mirarse las uñas que no se preocupa de lo que pasa en la tierra, ¿cierto? No es así. ¿Cómo podría usted darse cuenta quizás que de esa gran hambruna Dios iba a manifestarse también? Hizo que su pueblo fuera a un lugar, pero de ahí Dios quiso sacarlo de una forma distinta, singular, ¿cierto?
Dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Que según lo que había dicho entonces, sí se había cumplido la maldad de los... ¿De quién? ¿Del amorreo? Quiere decir que a la vez Dios, al traerlo de vuelta, se permitía hacer un juicio por Israel en todos estos pueblos que Dios los soportó todo este tiempo hasta cuando fue liberado de Egipto Israel y hiciera juicio sobre ellos. ¡Cuán multiforme es la obra de Dios! ¿Dónde está aquí la teología? Los profetas no. Dios le hablaba en su corazón, ¿cierto? Dios le revelaba estas cosas como Abraham, ¿cierto? Como Moisés. Moisés, ¿quién era? ¿Cierto? Fue salvado milagrosamente, ¿cierto? Y conservado en la corte de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Pero pasado un tiempo Dios lo llamó, ¿cierto? Y la injusticia de su pueblo, que era oprimido, fue la forma en que él usó. No que era un revolucionario. Él quiso librar, ¿cierto?, a su pueblo de la aflicción. No convertir en eso en un negocio. Para quedarme yo con el poder y después destruir yo las cosas como yo quiero, de forma para un peor. Bueno, acá lo que estamos viendo en la lectura es que todo esto es un propósito, un plan redondito de Dios referente a cómo quiso obrar. Pero también la salida de Egipto, ¿cierto?, tiene su explicación. Vamos a leer ahora otro texto más. Leamos Jeremías 32, versículo 17 en adelante. Dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Es un término antiguo, de cuando uno va a hacer una obra, extiende el brazo. Cuando Dios no hace, retrae su brazo. Eso es un término muy antiguo, muy hermoso de decirlo, ¿cierto? Oh Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ese es el Dios que conocemos. Y este es el Dios que se había formado en la mente del profeta Jeremías. Jeremías, eso pensaba de Dios. Dice, que haces misericordia en millares y vuelven la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. ¿Recuerdan lo que dice Éxodo 20? Hoy ya no es así, pero así era la voluntad de Dios en su tiempo. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos de su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. Que pusiste señales, y miren aquí, empezamos a contar una historia vieja. Pero, ¿por qué se cuenta esta historia en este momento?
Ha pasado mucho tiempo y aquí apela el profeta a la liberación de Egipto para refrendar ¿qué cosa? ¿Cómo es Dios? Que Dios es un Dios para el cual no hay ninguna cosa difícil, ¿cierto? Que creó con su poder el cielo y la tierra. Entonces es como cuando uno empieza a hablar de alguien, en vez de decir un nombre, ¿qué está haciendo? Está hablando de lo que ha hecho. Creó con su poder el cielo y la tierra. ¿Qué más? Lo sacó de Egipto. ¿Cierto? Que no hay ninguna cosa difícil para él. Lo segundo es el resultado del fruto de lo primero. Si creó el cielo y la tierra, ¿podrá hacer alguna otra cosa más? Volvemos a la fe de niños aquí. A la fe de niños. Si Dios creó el cielo y la tierra, ¿qué pasa si yo salgo esa convicción del corazón de alguien? ¿Podrá tener una fe bien fundada para creer que Dios todo lo puede? De hecho, la fe, que es un don de Dios, que la describe en hebreo, el autor dice, por el Espíritu de Dios, por ella, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, ¿cierto? Siendo que lo que fue hecho, lo que se ve de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, y cuando hablaban de Dios los profetas, se referían a sus actos de poder, a sus obras en que Él había mostrado y dejado claro su poder, como testimonio. Por eso dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra otro día. O sea, cada vez que pasa un día, Dios le está diciendo a la humanidad que Él existe y creó las cosas. Pero dice, no es oída su voz. Léanlo. Aunque por toda la tierra se dio la palabra de ellos, dice. Es decir, tenemos una oscuridad de alma tan grande, y yo lo digo porque yo lo siento, cuando veo que alguien se me adelanta en el trabajo o en alguna cosa, antes que mí, el primer sentimiento es de envidia. Pero el Espíritu de Dios me rescata y digo, si Dios se lo dio, si le dio más inteligencia que a mí, o se lo reveló antes, ¿por qué voy a sentirme mal? ¡Pum! Y se me viene abajo el pensamiento de iniquidad. Dios bendígalo más, Señor. Dele más aún si usted quiere. Gracias por lo que me ha dado a mí. Y eso trae paz, y confianza en Dios, porque un antiguo teme, si le va mejor después a mí quizás cómo me va a tratar, y empieza uno a llenarse de cosas en la cabeza. Tenemos un Dios todopoderoso. Que Dios obre en tu corazón, para que esta condición del Dios que tiene no sea un constructo que tú te has hecho de Dios. Dios es este Dios que está en la Escritura, el que está diciendo a Jeremías, ¿cierto? Y dice que nada es difícil, pero que hace misericordia de millares, que vuelve la maldad. Verso 19, grande en consejo y magnífico en hechos. Magnífico en hechos. ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando nosotros decimos, ¿quién es Dios? ¿Qué decimos? Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? Lo leímos. Usted lo ha leído, se lo quise leer, pero se lo voy a leer. Dice, en Éxodo 3, y dijo Moisés a Dios, llego a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más a Dios, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial, por todos los siglos. O sea, yo quiero que me reconozcan con ese nombre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así debemos presentar a Dios. Su nombre, yo soy. Su nombre, yo soy, ¿cierto? Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué menciona esta línea de personaje? Porque Dios los escogió a ellos para hablarle. A ellos Dios se manifestó y le hizo una promesa de nacimiento que vendría. Segundo, porque yo soy. Hay muchas traducciones, ¿cierto?, que respecto a este nombre. Hay algunos que dicen, y una frase que me gusta, y más que me gusta pareciera ser el sentido. ¿Cómo puede llamarse a alguien yo soy? Es como dejarlo indefinido. Yo soy, punto suspensivo. ¿Pero quién es entonces? El que hizo el cielo y la tierra. Yo soy el que hizo el mar y todas las cosas que están. Yo soy todas las cosas que están escritas aquí. Es decir, para que nos viéramos obligados, más que a decir un nombre, ¿cierto?, nos acordáramos de sus hechos. De hecho, la palabra Jehová, ¿cierto?, es una pronunciación del nombre Yahvé. Muchos dicen que se ha mezclado con el término Adonai, ¿cierto?, que significa el Señor. La vocalización. Cuento corto, los judíos olvidaron, dicen algunos, la pronunciación del nombre, porque ellos no querían que la gente, como atribuían a cierto poder al nombre mismo, evitaban que se conociera el nombre de Dios. Se sabe ahora que ellos no tienen la pronunciación exacta, ellos mismos no saben. Yo vi un programa judío en internet donde había un debate entre los mismos judíos cuál era el nombre verdadero de Dios. Y se iban a las escrituras más antiguas de los rabinos porque unos decían de una forma, otros de otra forma y otros de otra forma. La pronunciación, Yahvé, Yahweh, no están ellos de acuerdo, ¿cierto? Ni siquiera ellos saben el nombre, y eso Dios lo hizo muy bien, pero sí les sabemos que significa yo soy. ¿Yo soy quién? ¿Cierto? El que hizo todas estas cosas. Y una traducción muy buena que decía que me gustaba, dice, yo soy el que resulte ser. ¿Quién ha resultado ser este yo soy? Todas las cosas que hice. ¿Cierto? Por lo tanto, no puede mi fe fundarse en palabras de hombre. Tiene que fundarse, como dice Pablo, en el poder de Dios. Jesús se refiere a este mismo evento, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuando hablaba de la resurrección, de que los muertos van a resucitar. Así lo dijo Dios en el pasaje de la zarza. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven a Él. Y en cuanto a la resurrección, tal vez a todos lo hemos leído, ¿cierto? Bueno, estamos entonces viendo de que nuestra fe fue inscrita por Él, la singular más proeza de la manifestación del poder de Dios. Y si usted no puede creer que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, Dios no va a estar lejano en su corazón. Usted no va a andar por fe, va a andar por vista. Y la fe está fundada en la palabra de Dios, que es con poder, ¿cierto? Avanzando un poquito más, dice aquí, verso 20, que pusiste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. O sea, lo ha seguido haciendo, ¿cierto?, hasta el día de Jeremías. ¿Y hasta este día dónde? Y en Israel y entre los hombres te has hecho nombre, cual este día, márquenlo por rojo eso, te has hecho un nombre. Te has hecho nombre, cual este día. Y entre los hombres, ¿cierto?, y en Israel y entre los hombres te has hecho nombre, cual este día.
te has hecho nombre. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Dios se defendió solo. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pecaron en querer mirar adentro y se llenaron de las mismas plagas que tuvieron parecidas en Egipto. Israel cuando pecó, Dios decía en las maldiciones que todo el mal que Dios había derramado sobre Egipto iba a venir sobre ellos también por sus maldades. O sea, este Dios se ha hecho nombre. Un nombre ha marcado una impronta. Israel, ¿por qué guarda el sábado? Ya que nos ha dado ahora como día de reposo, para mí no significa. Señales, sonidos. ¿De por qué la señal? Porque ellos fueron esclavos en Egipto. Fueron comprados. Fueron esclavos en Egipto, ellos no podían descansar un día. Sin precio. Es como hoy hay amas de casa que tienen que entender todo. Lo cual no es lógico, ¿cierto? No es legal. Israel igual allá. Dios se hizo nombre. Y es por eso, por medio de sus señales y milagros y portentos. Su nombre Jehová significa el que hizo. Yo soy el que hice el cielo y la tierra, el mar, las cosas. Yo soy el que liberé a Israel de Egipto. Yo soy el que salvé a Israel de sus enemigos. Yo soy el que envié profetas hablándole de todas estas cosas. Dios se ha hecho un nombre, una reputación, la cual el mundo no cree. Y la palabra yo soy queda abierta e indefinida porque Dios seguirá haciendo. Así como dice hasta el día de hoy, Jeremías, yo digo también hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor Jesús regrese en el poder de Dios. Y hasta el día en que Él someta a todos sus enemigos por debajo de sus pies cuando destruya en la batalla de Gog y Magog al enemigo final. Pues mis hermanos, estamos fundando en nuestra fe en el poder de Dios. Y la palabra del Evangelio que llegó hasta nosotros también se fundó en lo mismo. La reputación de Dios está basada en sus hechos, que quedaron registrados en el Antiguo Testamento. Y fíjense qué increíble, su Hijo Jesucristo, también su reputación fue ganada en virtud del poder y las señales que se manifestaron en él. Que es lo que hemos estudiado todo esto. ¿Por qué en medio de así Jesús el manifestar su poder? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué daba vida? Dice, aquella vida que estaba con el Padre, dice, no ha manifestado. Es decir, Jesús, la vida misma, a quien Dios concedió vida en sí mismo, podía sanar, ¿cierto?, a los enfermos. Y es como que Dios se hubiese manifestado en medio de nosotros. Entonces, eso es lo que tú tienes que, en lo que tienes que edificarte, ¿cierto?, en que estos hechos ocurrieron. Dios no hizo esto en ningún rincón, como dice Pablo, ¿cierto?, del libro de Hechos. Dios lo manifestó claramente a todos los hombres. Dios lo resucitó entre los muertos. Lo cual para Dios no es ninguna cosa imposible. Por lo tanto, vamos a leer en Ezequiel 20. Ezequiel. En el versículo 'Usted puede leer el contexto anterior, pero Dios ahora por boca del profeta aquí dice lo siguiente. Verso 5 dice: Diles, así ha dicho el Señor Jehová, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto, a tierra que les había proveído,
que fluye leche y miel, la cual es de la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, se refiere a los ídolos, y no contaminéis los ídolos de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El día que Dios los llamó, les pidió que se apartaran de los ídolos. O sea que ellos habían caído en la idolatría de Egipto, esperando estos 400 años. Imagínense cómo Dios es de misericordioso y sobrellegador, ¿cierto? Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. O sea, pensó en algún momento destruirlo antes que salieran, porque habían sido idólatras. O sea, ni siquiera ellos habían sido fieles en esperar la promesa del Señor de los 400 años que habló. Ellos se habían vuelto a la idolatría. ¿Cómo voy a creer en Dios si pasaron 400 años y Dios, ¿dónde está Dios? Ese es el pensamiento típico, ¿cierto? ¿Para qué vamos a sufrir? Hagamos como los demás, ¿no? Fíjense, ¿quién puede esperar 400 años? Solo un hombre de fe, ¿cierto? Y aquí dice la Escritura, con todo, dice, a pesar de que esto era así, miren lo que hizo, Dios lo salvó igual. ¿Sí? No porque estaba hablando su idolatría, sino que tuvo misericordia, ¿cierto? Y dice, con toda causa de mi nombre, porque no se infamase los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, si Dios lo hubiera destruido en Egipto, ¿qué habrían pensado los egipcios? Ah, no pudo sacarlo, ¿ve que no pudo? Conociendo la perversidad. Pero Dios, ¿por qué Dios protegía su nombre? ¿Por qué es egocéntrico? No, porque nos quiere dar un motivo de confianza firme en Él, para que no claudiquemos cuando estemos en la aflicción y nos cerramos en Él con todo corazón. Y dice, saquélos pues de la tierra de Egipto y trájelos al desierto y dile mi ordenanza y declaréles mis derechos, el cual el hombre que lo hiciere vivirá en ellos, etcétera. Dile mis sábados, etcétera, etcétera. Después dice, en el versículo verso 14 dice, pero en atención a mi nombre hice que no se infamase a la vista de la gente delante de cuyos ojos la saqué. Es decir, a pesar de que ellos se portaban perversamente. Imagínense como que yo tuve un hijo regalón, malvado, que, ¿cierto?, se porta de una forma horrible, ¿cierto? Y uno en su amor de padre, ¿cierto? Porque tiene entrañas de misericordia, lo trata bien, pero eso le hace peor al hijo. Porque piensa que lo que está haciendo está bien, cuando no lo es. Pero Dios no solamente tenía que mirar por su hijo aquí, sino que establecer un nombre de confianza en sí mismo, en sus hechos y en sus actos, para que las generaciones venideras pudieran confiar en un Dios fiable. Dios fue en contra en este trato. Ellos eran idólatras desde el mismo Egipto. Y en el desierto se portaron peor, y Dios no los destruyó porque Él quiso que su nombre quedara incólume, no porque quería que su nombre no fuera tocado. No, porque Él quería que fuera fuente de fe para mí. ¿Cómo yo podría confiar en Dios si Él destruye a Egipto ahí mismo? Por eso prolongó su misericordia, para que quedara notorio que era la rebeldía del pueblo. ¿Y qué le había sido? Justo. ¿Qué le había dicho a Abraham? Ah, no, entonces no lo saco. Dios no cambia su promesa, a pesar de que los beneficiarios de su promesa sean infieles. Dios permanece fiel. Si nosotros no fuéramos fieles, ¿qué dice la Escritura? Él permanece fiel. Y aquí vemos una prueba. Entonces, conocer a Jehová, ¿saben lo que es entonces? ¿Saben lo que es conocer a Dios? En estas cosas que estamos hablando. En su poder, en su bondad, en su misericordia. El que lo conoce sabrá actuar bien con los demás. Y habrá entendido la redención, ¿cierto? El Señor Jesús de la misma forma, ¿cierto? Nos sobrellevó y se hizo un nombre. Y de la misma forma que el Padre se revela a través de hechos portentosos, el Hijo de Dios, Jesucristo, en Él se manifestó la plenitud del poder de Dios. Tal cosa que Juan el Bautista dijo de Él, de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. O sea, Él mismo también considera que el Espíritu de Dios que estaba en Él había venido por causa de Cristo.
Acuérdense que vimos Juan de testimonio, que es el que derrama el Espíritu Santo y el que quemará, dice, la paja del trigo en el fuego, en el juicio, que refiere al juicio final. Bien, hermano, entonces resumiendo un poco aquí, verso 22 dice: mas retraje mi mano en atención a mi nombre, hice porque no se infamase a vista de la gente delante de cuyos ojos les saqué. Y también les alcé yo mismo mano en el desierto de que los esparciría entre las gentes y que los levantaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos ni hicieron. Bueno, entonces ya sabemos por qué Dios no tiene un nombre. La gente lleva nombres ahora de cosas que no corresponden. Los apellidos, llamamos apellidos de cosas que no corresponden. No, cuando decimos un nombre hoy, nosotros no sabemos qué significa nuestro nombre. Generalmente, antiguamente, los nombres tenían relación con lo que la persona era. Y los lugares tomaban nombres por cosas importantes que habían ocurrido. Dios es el único que ha conservado la identidad de su nombre. Y porque se hizo un nombre, contra él, hasta el día de hoy sus maravillas son contadas. Y cada vez que un israelita tenía aflicción, podía acordarse de estos antiguos hechos de Dios y decir: Dios ahora lo puede hacer también. También me puede liberar, también me puede salvar. Entonces Israel conoció a Dios en Egipto. Para yo conocer a Dios tengo que repensar las obras de Dios hechas en Egipto. Para conocer a Dios también tengo que usar las obras hechas a través de Jesucristo. Y la salvación grande que obró Israel, y también la que ha obrado ahora, la definitiva para todo el mundo, a través del Señor Jesucristo. Voy a poner un solo ejemplo, tengo una cantidad de versículos aquí, me emocioné mucho. Aquí. No lo busquen, no les quiero hacerlo, escúchenlo solamente. Escúchenlo. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fuertes. ¿Buena situación? Mala situación. Pues como los de Israel habían sembrado, subieron los madianitas y amalecitas, y los orientales subieron contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de Israel de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esta situación es muy común, ¿cierto? Cuando está en necesidad, ¿cierto? Hay muchos amalecitas hoy en día, ¿cierto? Se llevan todo. No dejan nada a la que nada tienen, al que ha trabajado en ellos. Espíritu de amalecitas, ¿cierto? Pero Dios nos haya entregado en mano de ellos. Vivimos un tiempo parecido hoy día, quizás no estamos en cuadro, pero vivimos juntos, muy juntos, ¿cierto? Y esto viene de Dios. ¿Lo puedo ver yo así hoy? ¿Se ha cortado la mano del Señor? ¿Podrá Él librarme como libró a Gedeón? ¿O como libró a los hombres antiguos que pusieron en Dios su confianza? Y aquí dice entonces: y Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Otra vez mencionando el famoso Egipto. ¿Entienden por qué lo menciona Egipto? Así como yo, para hablar de mi redención, menciono la cruz, ¿cierto? El evento en que el Hijo de Dios se entregó por mí, ellos mencionaban la salvación de Dios en Egipto, por su misericordia a ellos, un pueblo oprimido. Aunque todos ellos esperaban ahora una salvación no temporal, sino definitiva, ¿cierto? Hasta el día de la siguiente de ahí.
Pero quiero mostrarles cómo ellos, ¿cierto?, tomaban fuerzas para que su fe fuera firme. En manos de, por causa de sus pecados, vendidos manos a sus enemigos. En aflicción, maltrato, una vida difícil en cueva. Pero cuando eso pasa, lo único que puede venir es la salvación. El único camino posible para salir de eso es que Dios se manifieste. Que Dios obre. Acuérdense que Él hiere y cura. Mata, da vida. ¿Cierto? El hombre no haya nada fuera de Él. Así cuando usted tiene una aflicción difícil que no puede salir, abra los ojitos. ¿Cierto? Es porque Dios traerá su salvación, traerá su ayuda, su socorro a su vida, y traerá a Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien toda potestad hoy está, para salvarlo y ayudarlo, sacarlo de sus aflicciones, y darle un evangelio que le traiga paz a su alma, y perdón de pecados y vida eterna. Yo digo aquí, ellos recontaban un evento permanentemente. Me conocieron en Egipto. Yo en Egipto no. ¿Por qué siempre Egipto? Porque es donde Dios se reveló. ¿Sabe por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Para mostrar toda su poder. Lo dice Pablo, pero lo dice en el sentido. Dice, yo sé que no los dejará ir. Y Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea, para prolongar el tiempo de la resistencia que hizo a Dios, Dios mostró todo su poder. Entonces, si yo digo, ¿habrá de Dios hoy juicio en el día final? Lo hizo de Egipto, lo hizo en Sodoma. Jesús cuando habló del día final dice, será como los días del diluvio, como Sodoma y Gomorra. Y recobró dos grandes actos del poder de Dios. Entonces, si yo no creo estas maravillas, no, que me vaya para la casa y me hago un ídolo al tiro nomás. ¿Cierto? Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Fíjense, no ha envejecido ni se ha muerto. Él dice que creó el cielo y la tierra. Los estudiosos todavía no saben cómo todo esto funciona, tienen algunas explicaciones, pero hasta antes que ellos sabieran, esta cosa funcionaba. ¿Cómo se hizo? Como no quieren atribuirle gloria a alguien, ¿cierto? La gloria la buscan ellos. Se la han robado, ¿cierto? Y la ciencia, en vez de ser un camino de llegarse al conocimiento de Dios, ha sido alguien que los ha apartado a él en su soberbia. Nosotros, hermanos, somos muy dados a robarle la gloria a unos a otros, sobre todo a Dios. Aquí entonces dice la Escritura, texto que yo abracé de niño. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de la mano de los que os afligieron. Si antes hice esto, ahora haré también esto otro. Esa es la enseñanza sencilla. De mano de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. O sea, también echaron a otros enemigos en la tierra. Y dice, o sea, la maldad del amorreo tenía un propósito. Aquí Dios empezó a echar. Y díjeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y asentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Joás, Abirecita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondido. El lagar está hacia abajo en la tierra seguramente, estaba escondido ahí. No estaba escondido, ojo, porque estaba trabajando igual para poder juntar trigo, porque se lo habían llevado todo, pero oculto para que no lo vieran los otros y se lo llevaron, ¿sabes? ¿Cierto? Porque está subido. Claro, pero no por temor claro, él estaba haciendo algo, o sea, estaba moviéndose, estaba haciendo alguna cosa. Entonces Dios dice aquí, debajo del alcornoque que está, dice, el cual era Joás, hijo de, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Es decir, quería cubrir el trigo, y lo hacía en secreto por eso. Pero otro estaría muerto de miedo en la vida nada, ¿no? Y dice aquí, y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. El hombre se estaba esforzando en Dios, ¿cierto? A pesar de que su corazón estaba triste. Dice, y Gedeón le respondió, ¿qué cosa? ¿Se la saben esta, no? Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas?
que nuestros padres, dicen, nos han contado? ¿Qué contamos nosotros hoy cuando predicamos el Evangelio? ¿Se acuerdan de lo que dice? Que los oigan todos hablar, dice, en Pentecostés cuando leyó y predica, y se repetieron lenguas y hablaron todo el Evangelio? Los que de otras tierras nos oían hablar las maravillas de Dios. Y aquí dice, ¿dónde están las maravillas que nos han contado nuestros padres? O sea, su padre le había contado esta historia. Y en momento de angustia, él apeló a este poder que Dios mostró en Egipto. Fíjense, mi hermano. Y el hombre se aferró a eso en ese momento de aflicción, a lo que Dios, al nombre que Dios se había hecho. Y de repente uno despierta y dice, pero tú eres Jehová, ¿cierto? Tú eres el que hizo estas cosas. ¿Por qué estoy yo turbado? ¿Por qué estoy asustado? Cuando uno está en paz es porque confía en Dios. Toda la incertidumbre y la aflicción de nuestra alma pasa porque no estamos confiados en Él. O cuando estamos en incertidumbre no nos aferramos a Él. ¿Cómo hemos sido salvos? Cuando hemos confiado en la obra de Cristo, que es un hecho sobrenatural. Después de haber muerto por nuestros pecados que hizo Dios con Jesucristo, lo resucitó entre los muertos. Y nosotros creemos que Dios lo levantó, y para que no tuviéramos dudas, nos dejó testigos que nos han hablado de estas cosas. Finalizando ya, lo que quiero decir, aquí dice, ¿dónde están, dice, tus antiguas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo. No te envío yo. ¿Qué quiere decir esa frasecita? ¿Qué soy yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dije así? No lo van a considerar. ¿A quién escogió Dios para salvar a Israel? Al que era de menos condición, al más inferior. No van a hacer caso. ¿Y qué más? Y para más remate, aparte de ser pobre, y Dios lo escogió por eso, o sea, de peor condición. Al alto dice, bajaré, al bajo subiré. ¿Se recuerdan? Sí. Ese es el proceder de Dios. Entonces dice, entonces respondió, Señor mío, ¿qué tengo de salvar a Israel? Que mi familia es pobre, en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Quién considera el menor al que mandan a comprar el pan? Los menores saben eso, los hermanos grandes somos, a veces no tenemos poca visión. Y siempre los trabajos menores, y ellos como que, bueno, yo soy el menor, soy mi hermano más grande. Entonces, pero Dios escogió a este. ¿Por qué lo hizo? ¿Cierto? Para quien quedara duda que no era ni por importancia ni por cosas, sino que Dios lo había escogido para mostrar su poder. Y lo de los bellones ya lo sabe la historia y no voy a aprender ahí. Pero cuando estaba en la aflicción, ¿dónde están tus antiguas maravillas? O sea, como que a pesar de que estaba desalumbrado y que Dios lo había abandonado, él todavía quizá albergaba la esperanza de que Dios podía librarlo como lo habían contado en Egipto. ¿Qué les parece, mi hermano? Cuando empezamos a hablar de Dios, no queremos escuchar mucho porque estamos dados a hablar de nosotros mismos. ¿Cuánto aguantaríamos de hablar todo el día de las obras de Dios? ¿Cierto? ¿Quién se gozaría en esto? Porque es nuestro Dios, ¿cierto? Es en quien hemos creído, es el Padre del Señor Jesucristo. Si es Padre, ¿qué dijo Jesús a su Padre? Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿Comprenden? Si no creéis a mis palabras, creed a mis obras, porque ellas dan testimonio de que el Padre está en mí. ¿Qué les parece? ¿Dónde estuvo alguna vez fundada la fe en lo que pensó el teólogo más moderno de ahora? El poder de Dios estuvo ahí para manifestarse a sus discípulos cuando predicaban el Evangelio y anteriormente en Cristo.
para todas las enfermedades. De tal manera que la gente decía, el Cristo cuando viniere, habrá más señales que Él. Desde que Cristo murió largo, nadie ha hecho la cantidad de milagros y señales que Jesús hizo. Nadie. Y lo hizo Dios para que pusiéramos nuestra confianza en Él. Que Dios es el que había elegido. Así como los israelitas cuando veían que David prosperaba, se juntaban más y más a Él. Porque decían, Dios es con Él. Cuando la gente veía manifestado el poder de Dios, la gente decía, indudablemente Dios está con Él. Él es el poder de Dios el que está ahí. Por ahí uno dijo, no se opongan al que estar resistiendo a Dios. Porque el poder, la manifestación del poder de Cristo mostraba claramente que Dios lo había enviado. Y Jesús dice, no soy un enviado solamente, Él me envió del cielo, estuvo por delante. Y ahí donde no le gustó. Porque el que viene de arriba sobre todo y dejó sin pega al Sanedrín entero. Y a todos los sacerdotes. Y es por eso, por envidia lo mataron. Porque se querían quedar con la herencia, y la era cuál era el sacerdocio. Querían que el sacerdocio fuera eterno. Y Dios había establecido un día eterno. El tiempo de la corrección de las cosas, el día que Cristo se manifestó. Terminando entonces, en lo que día quería ir saltando, haciendo saltos enormes. Dice, por acá otro texto que quiero terminar. Romanos, pero Juan 10 primero. Estamos terminando, quedan 2 versículos. Juan 10. Pastor, hay un texto que dice para que vuestra confianza sea en Dios, o vuestra fe sea en Dios. En Corintios lo leímos. Vuestra confianza sea en claro, no lo sé. Bueno, aquí entonces, en Juan dije, ¿cierto? Versículo. Dice, verso 11 dice, yo soy el buen pastor Dios su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve el lobo y viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo podemos nosotros decir que conocemos al pastor? Es como decir, conoce a Dios, ¿cierto? Por algo confiamos en Él, que no es un lobo, sino que es un buen pastor. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, fíjense, la palabra conocer es en todo el término antiguo que hablamos. El poder de Dios es grande, ¿cierto? Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, nosotros los judíos, los gentiles, perdón. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y hemos oído, fíjense, se cumple esta palabra. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no fue obligado a entregar su vida, ¿cierto? Pudiendo Dios haberlo hecho. De su intento. Él, no, conociendo la voluntad del Padre, él no obedeció el deseo del Padre, ¿cierto? Más nadie me la quita, más yo la pongo de mí, o sea, la pongo porque yo los quiero, porque yo los amo, ¿cierto? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, Dios me dio la voluntad de dejar de tomarla o de no tomarla. ¿Se recuerda lo que dijo Getsemaní? Si es posible, pase de mí, para que haga tu voluntad, se sometió a la voluntad de Dios. Y finalmente, resumiendo, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, y otros está fuera de sí. Y decían otros, estas palabras no son endemoniadas, ¿puede el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y el invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodearon a los judíos y dijeronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, el ungido, o el Mesías, dínoslo abiertamente. Respondiendo Jesús, os lo he dicho, y no creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento, mi hermano. Dios escogió que su Hijo se manifestara y se hiciera nombre a través de los grandes portentos hechos por Él, lo mismo que hizo Él en tierra de Egipto. La salvación de Egipto fue temporal, esta es salvación para la vida eterna, para toda la humanidad. Y aquí dice, para mostrarnos en toda su potencia, y mayor potencia aún, levanta a su Hijo, para que todos queden avergonzados, ¿cierto? Cometieron un homicidio, mataron al Hijo de Dios. Se equivocaron un poquito los que los dirigían, ¿cierto? Y ahora Dios le da la potestad a su Hijo de ser juez de todos los que lo condenaron y juez de vivos y muertos. O sea, también lo que determinará, según la voluntad del Padre, a quienes se le han levantado en el día postrero, el mismo Hijo de Dios, ¿cierto? Que Dios levantó y lo sentó a su diestra. Y dice aquí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos, es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una cosa, es decir, obramos lo mismo. ¿Cierto? Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrear, que respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esta me apedreáis? Respondiendo a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cierto? Pero cuando Jesús dijo: no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios soy. Si dijo Dios a aquellos a los cuales fue hecho la palabra, y se refería a los jueces, la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije Hijo de Dios soy. Si Dios llama a Dios a jueces que se eligen entre ellos, ¿cierto? ¿Cómo no va a ser juez del mundo e Hijo de Dios? ¿Completar? Aquel que Dios vio del cielo. ¿Y Dios cómo lo ha señalado? Las obras que Él hacía dan testimonio que el Padre está en Él. Dice la obra: si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Aquí quiero yo retenerme. ¿Por qué Jesús levantaba a muertos? Para que dieran en Él el mismo poder del Padre. Porque esa nada es la forma milagrosa e inmediata, con solo la palabra, para que así como Dios con su palabra creó las cosas, dieran el mismo poder en Dios, de Dios en Él. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras. Aunque a mí no creáis, creed a las obras. Se murió la teología aquí y fue sepultada. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Os decía, yo no solamente debo creer que las obras que Cristo hacía eran del Padre, sino que eran obras similares a como Dios obra, el mismo poder de Dios en Él. Por eso dice aquí, si hago obras, aunque a mí no me creáis, o sea, no me creáis a mis palabras, pero creáis a mis hechos. ¿Qué pasaría si yo creyera eso? Creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procurar otra vez prenderle, más Él salió de sus manos. ¿Qué les parece, mi hermano? Por eso estamos terminando lo que hoy quería hablar con ustedes. ¿Cierto? Y Romanos 15 era el último. O sea, Dios ha mostrado su potencia. Su poder salvador, ¿cierto? Por eso nuestra fe no está fundada en palabras de hombres, sino en poder de Dios, como leímos en Corintios hace mucho tiempo atrás. Esto está refrendando también eso. Dice: Cristo, poder de Dios. Dice:
Verso 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os deje entre vosotros seáis unánimes según Cristo. O sea, piensen lo mismo respecto de Cristo. Para que concordes, o sea, de una sola voz, ¿cierto? A una boca glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es lo que debemos lograr nosotros, de concordar en nuestro entendimiento y a la vez, y por ello después como consecuencia en lo que decimos y entendemos de Cristo, concordáramos contra Pablo y los demás, ¿cierto? Para que concorde a una boca y se glorifique a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podríamos que glorificarlo nosotros a Él? ¿Por qué no se glorificamos a Dios? ¿Sabes lo que es glorificar? Atribuirle que de Él es la gloria y el poder de los Israel. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, él entendía claramente Pablo aquí que todo lo que Jesús hizo vino a refrendar y cumplir todas las profecías que anunciaban el Mesías Salvador para que todos fueran salvos de la misma manera, por la fe en Cristo. Acuérdense que el contrato de Dios para cumplir, Dios lo escribió por la fe, ¿cierto?, en el corazón de Abraham 400 años antes de que la ley fue grabada, ¿cierto?, 430 años antes. Dice que Cristo viene a cumplir esas promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, o sea, cuando Dios decía eso, por medio de los profetas se refería que alguien les predicaría a los gentiles. Y Pablo es el cumplimiento de esa promesa. Y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. O sea, Dios hizo notorio su poder ahora en todas las naciones, ¿cierto? Y otra vez, poder salvador en Cristo Jesús. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Yesé, está el poder de la salvación. Estará la raíz de Yesé. ¿Cuál es la raíz de Yesé? La raíz de Isaí, ¿cierto? Y él, que se levantará a regir las gentes. Eso lo dice en Isaías también, ¿cierto? Los gentiles esperarán en él. Y Dios de esperanza llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Cierto? A llenarnos de esperanza en Cristo. Amén. Y de confianza en su poder. Espero estoy cierto, yo, de que vosotros, hermanos míos, aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de la manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Más os he escrito, hermanos, que por parte resueltamente, como amonestando por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable y santificada para Dios en espíritu. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios. ¿Por qué no salía a hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles, como la palabra y las obras? Y verso 19. Piénsenlo y mediten. Con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. El poder del Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés dio testimonio con los apóstoles y con Pablo, con este poder a través de todas estas sanidades que se hicieron. El mismo poder que Dios mostró de sanidad y de poder en Egipto. Y en todo lo que hizo en Israel, Dios lo mostró a través de las obras de Cristo, y Dios también, este mismo poder de Cristo lo mostró a sus discípulos para confirmar la predicación hecha a los hombres, de la manera que no se fundara la fe de mis hermanos antiguos ni la de ahora, sino en el poder de Dios. Así que no fue comparado el preso de vida de buena sería para que vuestra fe no esté fundada en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Dios cuidaba tanto que su nombre no se difamase, para que fuera motivo de confianza para nosotros, y también para que el Señor Jesucristo, de quien procede de él, ¿cierto?, estuvo poder antes que el mundo fuese. El poder que también en tu vida tuviera buen nombre en la boca nuestra y en nuestra conciencia respecto al gran poder que hay en Dios y que se ha manifestado ahora en estos tiempos a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, fue resucitado por Dios para darnos confianza de que Jesús fue acepto y sorprendo también ante Dios y nosotros en él. Que Dios les bendiga. Amén.